Bueno, han visto el video. A ver, opiniones. Vamos a ir tomando en cuenta la participación. Licenciado, buenas noches. Hola, Elías, buenas noches. En cuanto a la Carta de los años del 2070, es un tema que nos pone a reflexionar, ¿no, licenciado? Ya que, bueno, es algo que está pasando, es la realidad de hoy en la que vivimos y a ese año podemos llegar a eso, ¿no? Y puede ser bien lamentable, ¿no? Ya que el agua se va a ir convirtiendo en algo más valioso que el oro, ¿no? Como nos indica en el video. Y vamos a tener tal vez muchos problemas, las enfermedades van a multiplicarse y entonces, ¿a causa de qué? De lo que causa, ¿no? La humanidad, de contaminar el medio ambiente. Y pues es algo que llama mucho a la reflexión, licenciado. Eso no más puedo comentar. Está muy bien, muy bien. ¿Hay otra persona? Sí, licenciado. Bueno, Ya, para empezar, Viviana. ¿no? Sí, he visto que, bueno, se dice, ¿no? Que el hombre de la naturaleza piensa en uno solo. Yo veo que en un futuro la gente a veces no pensamos en un futuro. Y como decía, justamente en emprender, por ejemplo, a veces se emprenden por lo que uno solo piensa en ganar en uno solo. Lindo sería que emprenden, que pueda ayudar a la naturaleza y también a las personas. Por ejemplo, emprender solo por emprender no es bueno, yo diría, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, esas galletas dulces, altas en azúcares, para mí son, digamos, malo, digamos. Hace que una persona tenga diabetes en un futuro y se vaya. Lindo sería que emprendan pensando en las personas y también pensando en el medio ambiente, diría, ¿no? Porque en un futuro, como se dice, no sabemos hasta dónde va a llegar. Muchos decimos que la planeta, porque yo pienso que los seres humanos somos los destructores de la planeta porque nosotros depende si queremos tener una vida larga, si queremos que nuestro planeta tenga una vida larga, diría, ¿no? Dice. Eso sería, Lice, en cuanto a mi participación. Ya está bien, Viviana, gracias. ¿Alguien más? Sí, Eh, licenciado.
Otra relación que yo veo aquí, licenciado, es que todo lo que va a pasar en el futuro se debe a las decisiones, no solamente, digamos, de nuestros dirigentes, de nuestras cabecillas, sino también de los propios seres humanos. Sus propias decisiones son los que llevan las consecuencias de lo que va a suceder en el futuro. Las decisiones que nosotros tomamos van a llevarnos a lo que va a ser en el futuro, tal vez un futuro desastroso o un futuro no se sabe, ¿no? Entonces, todo lo que pasa, la contaminación, las destrucciones, la deforestación, todo, son decisiones que se han tomado, tanto por decir que vamos a reconstruir, vamos a mejorar, pero son decisiones que se han tomado. Y esas decisiones también son buenas y a veces malas. Y eso nosotros también tenemos que tomar conciencia de que esas decisiones, lo que hemos tomado, son responsabilidad de nosotros como seres humanos. Eso es lo que podría aportar. Muy bien. Eini, ¿qué eres? Amy Ángela Colque Machaca, licenciado. ¿Alguien más? Vamos. Buenas noches, licenciado. Bueno, Bien. dando un pequeño aporte, ¿no? Un poquito sobre la carta nos explica sobre el agua, pero como anterior clase ya le estaba comentando, hay una película que habla sobre el aire, que igual es muy importante. En esa película muestra cómo también el aire es súper importante para llegar a vivir y cómo es que una sola persona en solo pensar en sus beneficios, en ganar dinero, es que llega a deforestar todos los árboles del mundo. Y para generar negocio, o sea, él empieza o crea una empresa en la cual llega a vender aire, lice. Y en ahí podemos darnos cuenta que a veces las personas mismas somos muy egoístas y cuando vemos algo que nos genera, digamos, ganancias, lo explotamos hasta el último, como el gobierno mismo lo ha explotado el gas natural y otros recursos que teníamos en exceso, que muy bien lo podríamos haber guardado para estos momentos de escasez que se vienen en el país, pero ellos han pensado solo en generar riqueza, o sea, en generar utilidades para ellos mismos y no pensar, digamos, en el bienestar de la población. Muy bien, José. ¿Qué más? A ver, uno más. Vamos, vamos. Nada. A ver, Judith Huanca. Judith Huanca. Mamani. ¿No está? Vamos a poner falta. Presente, licenciado. Ya, a ver, ¿cuál es tu opinión respecto al video que hemos pasado? Mm, Lice, nos hace reflexionar sobre el daño irreversible que le estamos haciendo al medio ambiente y el triste panorama de lo que se puede suceder si no hacemos algo a tiempo para salvar nuestro planeta. Ya. ¿Qué medidas tú adoptarías para salvar nuestro medio ambiente? Mm, No da ninguna medida. ¿Qué podrías hacer? Simplemente es cuidar y preservar nuestro medio ambiente, ¿no? Con nuestros buenos actos. Cuidar las plantas, evitar el consumo, digamos, irracional del agua. El caso, por ejemplo, con que se lavan coches, ¿no ve? Entonces, tantas cosas que podrías haber dicho respecto al cuidado de nuestro medio ambiente, ¿no? Porque si no cuidamos, estamos viendo, esto es nuestro futuro, por eso dice carta,
del año 2070. Ustedes seguramente todavía van a estar viviendo, pero yo tal vez ya no. Pero no nos interesa mucho, sino qué herencia, qué les vamos dejando a nuestros hijos, qué los vamos a dejar. Tenemos que dejarles un ambiente agradable donde ellos puedan vivir. ¿Has visto esa persona? Dice, tengo 50 años y parece de 85, ¿no? La cara arrugándose por falta de agua. Simplemente ese elemento líquido es muy importante para la vivencia del hombre. Entonces hay que cuidar, siempre tratar de racionalizar el consumo, etcétera, ¿no? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Y no solamente es el agua, sino muchos de los recursos que ustedes han hablado. Ahí Evelyn hablaba del gas, por ejemplo, y otra persona ahí decía el caso de decir, nosotros tomamos las decisiones, evidentemente. Se tienen que aprender a tomar decisiones, pero decisiones buenas. No son decisiones malas, porque también uno puede tomar una decisión mala, ¿no es cierto? Dice el caso del gobierno, esta es una decisión mala. En momentos en que podíamos tener muchos recursos económicos, se ha dejado, se ha hecho en otras cosas, se ha mal utilizado. Entonces hemos tomado una decisión muy mala y ahora estamos viendo los problemas y ojalá podamos solucionar esos problemas, ¿no? Entonces todo depende también de las decisiones que uno toma. ¿Alguien más quiere hablar? Entonces tenemos 5 participaciones: Elías, Viviana, Einig, Josep y Judith Wank. A Judith a la fuerza estamos haciendo hablar. ¿Alguien más hay? Nada. Bueno, entonces vamos a volver a compartir ya el tema que tenemos que estar analizando. Ya, ¿se ve la pantalla? ¿Me confirman? ¿Se está viendo la pantalla? Sí, licenciado. Ya, muy bien. Entonces hemos quedado en esta parte de arriba y bueno, hemos hablado de los principios y a ver, ¿dónde está? Esto, ¿no es cierto? Hemos dicho, los principales responsabilidades éticas de la organización y con los trabajadores y la comunidad son servir a la sociedad con productos que beneficien a la comunidad en condiciones justas, crear riqueza de manera eficaz, eficiente y responsable, respetar los derechos humanos, procurar el crecimiento razonable de la organización, respetar el medio ambiente, evitando en lo posible cualquier tipo de contaminación, minimizando la generación de residuos y racionalizando el uso de los recursos naturales y energéticos. También hemos hablado de cumplir con rigor las leyes, los reglamentos, las normas y las costumbres respaldadas por legítimos contratos y compromisos adquiridos con la sociedad. Procurar la distribución equitativa de la riqueza generada, seguimiento del cumplimiento, mantenimiento de la ética empresarial y lucha contra la corrupción, supervisión de las condiciones laborales y de salud de los trabajadores o de las trabajadoras, seguimiento de la gestión de los recursos y de los residuos, revisión de la eficacia energética de la empresa, correcto uso del agua. Fíjense lo que les decía, ¿no es cierto? Lucha contra el cambio climático, que es lo que está ocurriendo. Estamos atravesando una situación muy crítica, especialmente en el oriente, ¿no es cierto? Y esto hace, este tipo de situaciones hace de que el clima cambie, ¿sí? Cambie. Y eso perjudica al normal desarrollo de todas nuestras actividades naturales que tenemos, ¿no es cierto? Tenemos luego evaluación de los riesgos ambientales y sociales, que lo vamos a ver también, supervisión de la adecuación de la cadena de suministros, diseño e implementación de estrategias de asociación, colaboración de empresas.
implicar a los consumidores, comunidades locales y resto de la sociedad, implicar a los empleados en las buenas prácticas de la responsabilidad social empresarial. Marketing y construcción de la reputación corporativa, mejorar las posibilidades y oportunidades de la comunidad donde se establece la empresa. ¿Se acuerdan que les hablaba, no? Les decía de esa mina Intisaimi, ¿no? Donde prácticamente lo que se ha hecho es mejorar las posibilidades y darles oportunidad a que las personas de la comunidad puedan trabajar, puedan tener un poco más de sus ingresos económicos, también se beneficien con algunos programas, por ejemplo, en salud, en la parte social, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hablado, ¿no? Son las posibilidades y oportunidades para la comunidad. La responsabilidad social empresarial es una forma de gestión, escuchen bien, es una forma de gestión empresarial, ¿sí? Es una forma de gestión empresarial que están poniendo en práctica las empresas para alcanzar la sostenibilidad y mejorar la competitividad a la vez que se persigue un triple objetivo. ¿Cuál es ese triple objetivo que se persigue? Estos tres: el objetivo económico, el objetivo medioambiental y el objetivo social. El objetivo económico, cuando hablamos, estamos diciendo que deben ser estos proyectos, deben ser viablemente, o sea, ser viable económicamente. En el caso del medio ambiente, ser socialmente beneficiosa para la sociedad. Y en lo social, ser ambientalmente responsables con nuestro medio. Esta forma de gestión empresarial, dice, tiene en cuenta las expectativas de todas las partes involucradas en el desarrollo de la actividad de la empresa. Es decir, se tienen en cuenta todos aquellos grupos de interés. ¿Cuáles son esos grupos de interés? Los grupos participantes, el público interesado, también las personas como tal, como individuos relacionados con la empresa, ¿no? Que están involucrados o afectados por la actividad empresarial de manera positiva y como amenaza a sus intereses, ¿no? Entonces, hemos hablado un poco de grupos de interés. Uno, hemos dicho, el grupo de interés interno y el grupo de interés externo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son esas dimensiones? Aquí lo que les decía, dos grupos. ¿Ya? La responsabilidad social empresarial contempla dos tipos de dimensiones, o ámbitos también se llaman, ¿no? Uno es el interno y el otro es el externo. El interno. ¿Quiénes están en el interno? Hemos dicho la gestión de recursos humanos que se debe llevar a cabo dentro de la institución, ¿no? También brindarle salud y seguridad, ¿no? Laboral en el lugar del trabajo. Les comentaba, ¿no es cierto? Decía la empresa Intisaimi, hace muchos años no tenemos ni siquiera personas que hayan tenido algún accidente, o etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la normativa que tenemos internamente, ¿no es cierto? Y ahí están brindando la seguridad a las personas en el trabajo, ¿sí? También estas personas tienen que estar adaptadas al cambio, porque no es igual el día de ayer con el día de, digamos, de hace 2 semanas, 3 semanas. Ha cambiado y no va a ser igual el día de hoy con lo que va a pasar mañana o pasado, tampoco así. Entonces tenemos que estar constantemente adaptándonos al cambio. ¿Eso qué significa? Constantemente haciendo lo que se llama la capacitación, aprendiendo mucho más allá, etcétera, ¿no? Luego tenemos la gestión del impacto ambiental, ¿no? En la primera, en la gestión de recursos humanos, estamos hablando con los trabajadores, de los trabajadores. La salud y seguridad, estamos hablando de la parte de la cultura empresarial. Y finalmente, la adaptación al cambio y gestión del impacto ambiental, estamos hablando de la gestión ambiental. Eso es en cuanto a el grupo interno que se tiene, ¿ya? En la parte externa, ya les he dicho, o sea, la gente que participa no está dentro de nuestra estructura organizacional que tenemos en la empresa, pero sí tienen que estar relacionados mucho con lo siguiente. Por ejemplo, las comunidades locales, ¿no? O sea, donde nosotros estamos asentados. Los consumidores, los que realmente, bueno, si nosotros producimos algo, vamos a tener, y finalmente los derechos humanos, ¿no? Ahí tenemos a los clientes, ¿no? Los clientes que son de afuera, los proveedores, los que nos proveen materia prima,
los socios comerciales, la competencia, la comunidad, el entorno local y finalmente la adaptación pública, ¿no? Eso es la parte externa, lo que está fuera de la empresa. Dimensión interna, ahí está, ¿no? La dimensión interna de la responsabilidad, bueno, dice las reuniones se terminan en 10 minutos. Vamos a continuar, vamos a volver a ingresar con el mismo link, ¿ya? La dimensión, oh, ¿qué pasa? Sí, listo. Ya, en cuanto a la dimensión interna de la responsabilidad, podemos decir, se refiere fundamentalmente a los aspectos relacionados con los recursos humanos que tenemos dentro de la institución y con los aspectos medioambientales vinculados a la gestión de los recursos naturales en la producción. Estamos hablando de la gestión de recursos humanos, salud y seguridad en el trabajo, adaptación al cambio, la gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales. En cuanto a la dimensión externa, se refiere a las relaciones de la empresa con los interlocutores, ¿sí? O interlocutoras externos a su entorno social y medioambiental. Estamos hablando también de los consumidores, de los proveedores, de la comunidad en general y de los poderes públicos, ¿no es cierto? O de las instituciones públicas, ¿ya? Ya, en cuanto a la dimensión interna, un poco más explicarse, ¿ya? Ya hemos dicho, primero hablamos de la gestión de recursos humanos, ¿no? Dice, actualmente uno de los desafíos más importantes a los que se enfrentan las empresas es atraer a los trabajadores calificados y lograr que permanezcan a su servicio. En este contexto, las medidas pertinentes podrían incluir el aprendizaje permanente, la asignación de responsabilidades a los trabajadores, la mejora de la información en la empresa, un mayor equilibrio entre trabajo, familia y ocio, una mayor diversidad de los recursos humanos, la igualdad de retribución y de perspectivas profesionales para las mujeres y la seguridad en el lugar del trabajo. Cuando hablamos eso de la gestión de recursos humanos, estamos viendo que ya decíamos antes de que el aspecto más importante de la institución es justamente sus recursos humanos, ¿no? Porque son personas que sienten, son personas que hay un momento que se dan todo para trabajar por su empresa, pero cuando los tratas mal, también de esa manera retribuyen, ellos no trabajan, ¿no? Pero también es importante ver que en este aspecto es que no solamente es tener a los recursos humanos, sino que hay que ver que sean personas que conozcan, que sepan lo que están haciendo y para ello necesitamos siempre constantemente la capacitación de ellos, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero también le hemos dicho, la jornada del día está dividido pues, en tres, ¿no es cierto? 8 horas para descansar, 8 horas de ocio para divertirse, etcétera, y 8 horas de trabajo. Así está, ¿no es cierto? Entonces hay que darle esas condiciones para que el rendimiento de cada uno de estas personas que están dentro de los recursos humanos puedan tomar en cuenta y poder decir, sí, yo me comprometo a seguir trabajando por nuestra empresa, ¿no? Los ejercicios responsables de contratación, en particular los no discriminatorios, podrían facilitar la contratación de personas pertenecientes a minorías étnicas, trabajadores de mayor edad, mujeres. Dichas prácticas son fundamentales para conseguir los objetivos de aumentar la tasa de empleo y luchar contra la exclusión social. También tomando en cuenta estos aspectos, es necesario siempre que la contratación debe ser de manera seria y responsable, ¿no? Es decir, no contratar solamente varones, sino también debe haber mujeres, ¿no es cierto? También, ¿no? El caso de la retribución, ¿no? Para cada uno de ellos, ¿no es cierto? ¿Ya?
En el ámbito del aprendizaje permanente, las empresas deben desempeñar un papel fundamental en varios niveles, contribuir a definir mejor las necesidades de capacitación mediante una asociación estrecha con las instituciones educativas que diseñan los programas de educación y de formación, fomentar el paso de los jóvenes de la vida escolar a la vida laboral, por ejemplo, facilitando el acceso a puestos de aprendizaje y creando un entorno que estimule la enseñanza permanente de todos los empleados, en particular a los que tienen un menor nivel educativo, así como los trabajadores de mayor edad. Fíjense lo que dice, ¿no es cierto? La capacitación es muy importante, ¿no? Pueblo que está netamente educado, sociedad que está totalmente, digamos, saben leer y escribir, necesariamente va a ser un pueblo que prácticamente tiene un grado más de desarrollo en la sociedad, ¿no? Por eso dice, no solamente hay que ver el caso de los trabajadores, sino también de su familia. La otra parte es la salud y la seguridad en el trabajo, ¿no es cierto? Dice, hay empresas, los gobiernos y las organizaciones profesionales están buscando con mayor intensidad modos complementarios de promover la salud y la seguridad, utilizándolas como condiciones para adquirir productos y servicios de otras empresas y para promocionar sus propios productos o servicios. Estas acciones voluntarias pueden considerarse complementarias a la normatividad y las actividades de control de las autoridades públicas porque tienen por objeto la prevención, es decir, el aumento del nivel de la salud y de la seguridad en el lugar del trabajo. Evidente, ya les decía, ¿no es cierto? Internamente debe considerarse, ¿no? Tener, yo que sé, un consultorio médico dentro de la institución. No solamente médicos, sino también, yo que sé, los que más se utilizan, digamos, lo más básico posible, ¿no? Entonces, teniendo un consultorio, tranquilamente puede atender de manera primaria a todos sus trabajadores e incluso a su familia, ¿no es cierto? A medida que aumenten los esfuerzos por mejorar la salud y la seguridad en el lugar del trabajo y la calidad de los productos y servicios, se multiplican también las presiones para que el material profesional de la empresa se mida, documente y se comunique. Dicha calidad se han incluido en diversas medidas, criterios de salud y seguridad en el lugar del trabajo, en los sistemas de certificación de los sistemas de etiquetado de productos y equipos existentes, y se han iniciado también programas de certificación de los sistemas de gestión basados sobre todo en la salud y la seguridad en el lugar del trabajo. En cuanto a la adaptación del cambio, ya hemos dicho, estructurar desde el punto de vista socialmente responsable significa equilibrar y tener en cuenta los intereses y preocupaciones de todos los afectados por los cambios y las decisiones. En la práctica, la forma es a menudo tan importante como el fondo para poder... La experiencia de las reestructuraciones más importantes, dice, realizadas en Europa, en las industrias de carbón y de acero y de los astilleros han demostrado que resulta más fructífera si en ella colaboraran las autoridades públicas, las empresas y los representantes de los trabajadores. Es evidente, ¿no? En este caso, si existe evidentemente cambios que puedan tener en cuanto a la estructura, en cuanto a las políticas, es necesaria siempre la participación de todos, ¿no? Tanto de los trabajadores, tanto de las autoridades, el mismo gobierno, por eso dice las autoridades públicas, ¿no es cierto? Su sindicato, su organización sindical. Entonces, si todos trabajan en esa situación, yo creo que esto no va a ser, digamos, tan traumático esta adaptación al cambio, ¿no? En cuanto a la gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales, ¿no? También un planteamiento que fomenta la responsabilidad social de las empresas es el sistema comunitario de gestión y auditoría ambiental. Estamos hablando de los ISOs. Ahora existen los ISOs, prácticamente son los sellos que otorgan a la calidad correspondiente tanto de los productos
como de los servicios, ¿no? Entonces otorga, ¿qué quiere decir eso? Que prácticamente han sido controlados, han sido evaluados, han sido analizados y por lo tanto ese producto o ese servicio tiene una calidad correspondiente. Eso se va clasificando en los ISOs, ¿no? El cual anima a las empresas a crear de... Hola, hola, ¿se está viendo? ¿Me Sí, confirman? sí. Ya. Entonces entramos a lo que es la parte de la dimensión externa. ¿Ya? Ya hemos hablado un poco de la responsabilidad en lo que es la dimensión interna. Ahora estaríamos hablando de la dimensión externa, ¿no? Entonces hemos dicho, no solamente es dentro de la empresa lo que ocurre las cosas, sino también lo que se expande fuera de la empresa, es decir, con la sociedad, con los proveedores, con otros clientes, etcétera, etcétera, incluso con las mismas instituciones y la normativa que existe, ¿no es cierto?, a nivel nacional, porque también no podemos decir solamente nosotros tomamos en cuenta nuestra normativa interna, sino también tenemos que ver la normativa del gobierno, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué disposiciones puedan afectar negativa o positivamente en nuestra actividad empresarial que estamos realizando, ¿no? Por eso dice, lejos de limitarse al interior de las empresas, la responsabilidad social se extiende hasta las comunidades locales e incluye, además de los trabajadores, de los accionistas, un amplio abanico de grupos de interés, como ser los socios comerciales, por ejemplo, proveedores, los consumidores, las autoridades públicas y organizaciones no gubernamentales, defensoras de los intereses de las comunidades locales y del medio ambiente. La responsabilidad social de las empresas debe sobrepasar también las fronteras de cualquier comunidad. Ya hemos dicho, ¿no es cierto? Al principio les decía, no solamente voy a hacer caso de lo que dice la normativa, sino tengo que ir un poco más allá, ¿no es cierto? Tengo que mejorar eso. Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Ahora, ¿qué son las comunidades locales? ¿No? La responsabilidad social de las empresas abarca también la integración de las empresas con su entorno local, sea a nivel del país o a nivel mundial. Las empresas contribuyen al desarrollo de las comunidades en que se insertan, sobre todo de las comunidades locales, proporcionando puestos de trabajo, ¿no? Salarios y pretensiones e ingresos fiscales. Como si te hemos dicho, ¿no? Y si yo tengo una empresa que está localizada, yo que sé, en el campo, como esta mina Intisaimi que les decía, necesariamente tiene para contentarse con la población y trabajar de manera estrecha, es que tiene que necesariamente requerir, ¿no es cierto?, de algunas personas, de algunos comunarios para que pueda desarrollar actividades laborales en la empresa. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Por eso las comunidades juegan un papel. Entonces, no, como están dando trabajo a nuestros esposos, etcétera, estamos más tranquilos, ¿no? ¿Eso qué significa? Desarrollar localmente esa comunidad, ¿cierto?
Dice, por eso, proporcionando puestos de trabajo, salarios y prestaciones de ingresos fiscales. Por otro lado, las compañías dependen de la salud, la estabilidad y la prosperidad de las comunidades donde operan. Por ejemplo, la mayor parte de sus contrataciones tienen lugar en el mercado de trabajo local, por lo que están directamente interesadas en que en su lugar de ubicación haya personas con las competencias que necesita. Ojalá. No, lindo fuese, necesito yo que sea un contador de la misma loca. Ah, aquí hay un contador, perfecto, ¿no es cierto? Pero ¿y si no hay? No podemos poner a una persona, decir, ah, ya, tú vas a ser contador, por más que sea de la comunidad. Entonces se tiene que ver cuáles serán sus competencias que tienen cada uno de estas personas que representan a la comunidad, ¿no? Por ejemplo, la mayor parte de sus contrataciones tienen lugar en el mercado de trabajo local, por lo que están directamente interesadas en que su lugar de ubicación haya personas con las competencias que se necesitan. La reputación de una empresa en su lugar de ubicación y la imagen del empresario y productor preocupado por el mantenimiento y preservación del ambiente influye sin duda en su competitividad. Asimismo, las empresas interactúan con el entorno físico local. Algunas dependen de un entorno limpio, aire puro, aguas no contaminadas o carreteras descongestionadas para su producción u oferta de servicios. Puede existir también una relación entre el entorno físico local y la capacidad de las empresas para atraer trabajadores a la región donde radican. Claro, también, no siempre es de la misma comunidad. También pueden contratar si hay otras personas más interesadas, con mayor capacitación cerca, ¿no es cierto? Muy cerca donde está establecido la empresa, también se puede contratar, ¿no? Por otro lado, las empresas pueden ser responsables de diversas actividades contaminantes, polución acústica, lumínica y de las aguas, contaminación del aire, del suelo y problemas ecológicos relacionados con el transporte y la eliminación de residuos. Por ello, las empresas con mayor conciencia en las cuestiones ecológicas realizan a menudo una doble contribución a la educación para la protección del medio ambiente de la comunidad. Muchas empresas se comprometen con la sociedad local a través de la colaboración con organizaciones de defensa del medio ambiente, el ofrecimiento de servicios de guardería a sus trabajadores, el patrocinio de actividades deportivas y culturales a nivel local o la realización de donaciones para obras de beneficencia, ¿no es cierto? Entonces, con ese tipo de actividades, la sociedad o las personas que viven en esa comunidad prácticamente se comprometen, ¿cierto? Por otro lado, las instituciones financieras pueden desempeñar un papel especial a nivel local mediante la inversión en la comunidad, es decir, la inversión directa en proyectos que beneficien en concreto a algunas comunidades, sobre todo en zonas económicamente desfavorecidas. Esta inversión adopta normalmente la forma de préstamos para los proyectos de vivienda de costos reducidos con tipo de interés iguales o inferiores a los del mercado. También, ¿no es cierto? Un poco gestionar la empresa como tal con las organizaciones financieras para que éstas puedan dotar de préstamos de financiamiento, por ejemplo, dice en este caso, para proyectos de vivienda a costo muy reducidos, ¿no es cierto? O con tipos de interés también muy bajos, ¿ya? Los consumidores también es en la parte externa. También como parte de su responsabilidad social, se espera que las empresas intenten ofrecer de manera eficaz, ética y ecológica los productos y servicios que los consumidores necesitan y desean. Es importante esto, ¿no es cierto? Si no los tengo a los consumidores de mi lado, con toda seguridad, todo lo que yo pueda hacer no va a tener los efectos positivos esperados.
Entonces yo tengo que tratar de ver siempre de que los consumidores estén de acuerdo con los productos o el servicio que estoy realizando, ¿no? Entonces, esa es la situación. La puesta en práctica del principio según el cual los productos se diseñan pensando en que pueden ser utilizados por el mayor número de personas posibles, incluidos los consumidores afectados por una discapacidad, es un ejemplo importante de la responsabilidad de las empresas en el ámbito social. Derechos humanos, también en esta parte, ¿no es cierto? Debe estar estrechamente vinculado todo lo que es. Todas las personas, ya las decía, tenemos derechos y obligaciones, y unos nuestros derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces eso se debe respetar en todas las instancias correspondientes, ¿ya? Es necesario, dice, un control continuo de la aplicación y el respeto de los códigos. Por ejemplo, el código de niña, código de la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Dicho control debería diseñarse y realizarse ateniéndose estrictamente a las normas y reglas aplicables a las organizaciones y personas que llevan a cabo la denominada auditoría social, que es la evaluación sistemática del impacto social de una empresa bajo ciertas normas. Un control en el que participen los interesados, por ejemplo, las autoridades gubernamentales, los sindicatos, las ONGs, es importante para garantizar la credibilidad de los códigos de conducta. Teniendo en cuenta este triple objetivo que hemos visto, económico, social y jurídico, tanto interno y interno y externo, la responsabilidad debe, desde la empresa se pueden desarrollar distintas acciones, buenas prácticas, entre las que se destacan los siguientes. Trabajadores, por ejemplo, en cuanto a la dimensión interna, ¿no es cierto? Crear condiciones de trabajo seguras y saludables. Estamos hablando del clima organizacional. Desarrollar las competencias adecuadas para cada puesto de trabajo, cada quien en un determinado puesto. Fomentar la igualdad de oportunidades. Todos deben tener. Uno quiere subir, quiere mejorar sus ingresos, se puede capacitar mucho mejor y tener esa misma oportunidad para poder ser un poco más allá de lo que es. Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, fomentar la estabilidad laboral y generar oportunidades de progreso. Lo más importante también es, ¿no?, la estabilidad laboral. ¿Quién no quiere tener estabilidad laboral? Porque ahora en la actualidad, ¿no?, especialmente si trabajas en una institución pública, tienes que estar de acuerdo con todos, aunque en el fondo no estés, ¿no? Si no, fuera, porque no hay, ¿no? Entonces no hay una estabilidad laboral. Establecer un sistema retributivo equitativo, lo que te corresponde realmente, ¿no? Establecer una comunicación fluida entre yo qué sé, trabajadores, autoridades de la empresa, etcétera. Fomentar la participación en la gestión, propiedad y beneficios. En cuanto a la cultura empresarial y la mejora continua, estamos hablando todavía de la dimensión interna. Tenemos que tenemos que ser, como digo, estar atentos a los cambios que se puedan realizar. Evidentemente, a muchas personas no nos gusta mucho el cambio, tanto que, no, ya no, antes de estar, no, tenemos que estar porque ya hemos dicho que está avanzando bastante, ¿no es cierto? La gestión financiera, mantener una gestión transparente, profundizar en los valores de la empresa, fomentar el conocimiento sobre la responsabilidad, comunicar las acciones de responsabilidad. En cuanto a la gestión ambiental, seguimos hablando de la dimensión interna, conocer y cumplir la legislación ambiental, la 1333, realizar una correcta gestión de los recursos, reducir residuos, vertidos y emisiones nocivas. Ya entrando a lo que es la dimensión externa, hablamos de nuestros clientes, conocer el grado de satisfacción y fidelidad de los clientes, ¿sí? Y para ello tengo que estar constantemente haciendo un estudio de mercado y haciendo preguntas correspondientes sobre si están satisfechos o no satisfechos con nuestros productos o con nuestros servicios, ¿no es cierto? Y cuál es la fidelidad, es decir, hasta dónde llega de que esas personas siempre van a ser nuestros clientes, ¿no? Fomentar la comunicación fluida, ¿no es cierto?, entre clientes y empresa,
mejorar la información suministrada a clientes, que conozcan ellos, garantizar la calidad y la seguridad de productos, servicios, salud, medio ambiente, etc. En cuanto a los proveedores, estamos hablando de la dimensión externa, conocer el grado de satisfacción y de fidelidad también de nuestros proveedores, fomentar una comunicación fluida entre los proveedores y nuestra empresa, mejorar la información suministrada a los clientes y a los proveedores, garantizar prácticas éticas, fomentar la contratación de proveedores locales, preferibles, ¿no es cierto? Socios comerciales, dimensión externa, seguimos hablando. Identificar las oportunidades para establecer alianzas con otras organizaciones. Establecer criterios de selección y estructuración de las relaciones con socios comerciales. Establecer alianzas en la cadena productiva que añadan valor. Respecto a la competencia, también es importante establecer, ¿no es cierto?, compartir las buenas prácticas. Sí, no somos los únicos nosotros en la tierra con nuestra actividad. Hay 1, 2, 10, 20 y muchos que practican, pero la competencia tiene que ser sana, ¿no es cierto? Por eso dice compartir buenas prácticas. Establecer colaboraciones para proyectos innovadores se pueden hacer. Fomentar asociaciones que promuevan la responsabilidad social empresarial. En cuanto a la comunidad, el entorno local, la dimensión externa, tenemos que hablar de la vinculación al territorio, colaboración en empresa con las entidades sin ánimo de lucro y finalmente las obras de tipo social, ¿no? Por otro lado, la inserción sociolaboral. En cuanto a la administración pública, también es una dimensión externa, pues fuera. Establecer relaciones sociales con la administración, colaborar con las administraciones cercanas, ¿no? La implementación e incorporación de estas u otras medidas relacionadas con la responsabilidad permiten fomentar la fidelidad y compromiso con las personas trabajadoras, mejorar el clima laboral de los trabajadores, mejorar la comunicación interna, fomentar la identificación del personal empleado con la cultura de la empresa, mejorar la imagen y notariedad de la empresa, fomentar la fidelización de los clientes y la captación de nuevos clientes, obtención de ventajas competitivas al conocer mejor el mercado, mejor capacidad de innovación y de incremento de la producción, cooperación con subcontratistas, mejor entendimiento, diferenciación con los competidores, obtención de reconocimientos que permitan tener beneficios positivos a la hora de participar en concursos públicos, concesiones de subvenciones, etc. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las herramientas que se van a utilizar en cuanto a la gestión de la responsabilidad social? ¿No es cierto? Son varias las fuentes con las que emanan estos instrumentos. Por ejemplo, tenemos las organizaciones internacionales, la OIT, por ejemplo, los gobiernos nacionales, las organizaciones del tercer sector, es decir, ONGs, grupos de interés, etcétera, asociaciones y fundaciones diversas, ¿no? Diversa también es la fidelidad, pues mientras uno solo promociona, impulsan o promueven otros instrumentos, concretan los principios o recomendaciones a tener en cuenta por las empresas que pretendan ser socialmente responsables y algunos además establecen mecanismos de información. Por otro lado, tenemos lo que se llama las declaraciones de principios y códigos de conducta y buenas prácticas, ¿no? Estas declaraciones establecen ideas, también establecen pautas y principios generales para el desarrollo de conductas socialmente responsables con el objeto de que las empresas, a través de agentes externos y de la misma, ¿no? Tenemos los sistemas de gestión e instrumentos de certificación, ¿no es cierto? Ya hemos dicho, son aquellos que de una parte establecen los requisitos técnicos de una empresa que debe llevar a efecto su estructura y organización para que sea calificada como socialmente responsable. Esto es
como ser socialmente responsable y de otra parte son instrumentos que certifican o acreditan la condición socialmente responsable de una empresa a través de agentes externos de la misma. ¿No ve? También en los ISOs nos hablan, ¿no?, del comportamiento de las personas y se puede certificar. Luego tenemos marcos o estructuras de información sobre la responsabilidad social. Estos centran su atención en las metas y objetivos de la responsabilidad, estableciendo siempre mecanismos de criterios para determinar los superados y los pendientes y evaluar conjuntamente el desempeño de las empresas en materia de responsabilidad. También, por otro lado, la aplicación de la responsabilidad social en las empresas y su responsabilidad social. A medida que las propias empresas se enfrentan a los retos de un entorno en constante cambio con el contexto de la globalización y en particular del mercado interno, aumenta su convencimiento de que la responsabilidad social puede tener un valor económico directo. Aunque la responsabilidad principal de las empresas consiste en generar beneficios, pueden contribuir al mismo tiempo al logro de objetivos sociales, del medio ambiente, educativos y de salud, integrando la responsabilidad social como inversión relevante en el contenido de su estrategia empresarial, sus instrumentos de gestión y sus actividades. En cuanto al contexto político, consiste en determinar de manera en que la responsabilidad social de las empresas puede contribuir a desarrollar una economía competitiva, dinámica y socialmente integrada. Es decir, puede contribuir, dice, ¿no?, la responsabilidad a desarrollar una economía competitiva, dinámica y socialmente integrada. ¿Sí? Las empresas deberán emplear prácticas idóneas en relación con la formación continua, la organización del trabajo, la igualdad de oportunidades, la integración social y el desarrollo sustentable. Los grupos involucrados en la responsabilidad deberán definir el papel que pueden desempeñar las empresas para enfrentar las consecuencias en materia de empleo y sociales de la integración económica y de los mercados para adaptar condiciones laborales de la nueva economía. Las responsabilidades de las empresas tienen implicaciones importantes para todos los agentes económicos y sociales, así como para las autoridades públicas, que deben tener en cuenta las prácticas socialmente responsables de las empresas en sus operaciones productivas. Varios países reconocen su importancia y han adoptado diversas medidas para fomentarla. Todos ellos se enfrentan al desafío semejante por los que podrían extraer enseñanzas útiles de las experiencias de los demás. El enfoque global. Existe un enfoque global, ¿no es cierto? Aunque cada vez, dice, hay más empresas que reconocen su responsabilidad social, muchas de ellas aún no han adoptado las prácticas de gestión pertinentes. Pero cuando tienen que integrar la responsabilidad social en la operación diaria de toda su cadena de producción, sus trabajadores y directivos necesitan programas de capacitación para adquirir las competencias necesarias. Las compañías pioneras pueden ayudar a garantizar las prácticas socialmente difundiendo las mejores, ¿no? Bueno, también tenemos la gestión integrada de la responsabilidad social, ¿no?, que dice que a medida que la responsabilidad social va formando parte de la planeación estratégica de las empresas y de sus operaciones diarias, los directivos y los trabajadores deben adoptar sus decisiones empresariales basándose en criterios que se añaden a los que se practicaban tradicionalmente los modelos tradicionales de comportamiento organizacional, gestión estratégica o incluso ética empresarial. No siempre proporciona una formación suficiente para administrar las empresas en ese nuevo entorno. Para responder a las necesidades de incluir la responsabilidad social en la formación de los directivos y trabajadores actuales y de prever las competencias que necesitarán los directivos y los trabajadores en el futuro, conviene ofrecer
en las carreras empresariales cursos y módulos de ética, aunque solo suelen abarcar una parte de lo que se entiende por responsabilidad social de las empresas, ¿no? Esta parte, esta palabra, este módulo de ética es muy importante, ¿no? A veces no entendemos lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces la parte ética, por eso la nueva malla que se tiene en cuanto a esta materia es justamente incorporar esa palabra ética y responsabilidad social empresariales, ¿no? Donde los trabajadores son parte importante de la empresa. Además, la implementación de la responsabilidad social requiere un compromiso por parte de la dirección, pero también una visión innovadora y que por consiguiente nuevas competencias y una nueva participación del personal y de sus representantes en un diálogo que permita estructurar las reacciones y los ajustes correspondientes. El diálogo social con los representantes de los trabajadores o de las trabajadoras es el principal mecanismo para definir la relación entre una empresa y sus trabajadores. Desempeña, por lo tanto, un papel fundamental en el marco más amplio de la adopción de prácticas socialmente responsables. Entonces, como están escuchando, aquí lo más importante es trabajar de manera coordinada entre los directivos de la empresa y los trabajadores, ¿no es cierto? Comprometerse a desarrollar justamente estas prácticas de la responsabilidad. Algunas empresas reconocen también el vínculo existente entre los resultados conseguidos por lo que respecta al medio ambiente y el aumento de la calidad de los empleos. La adopción de tecnologías limpias puede propiciar la mejora de dichos resultados. Por tanto, su implementación puede mejorar simultáneamente los logros de la empresa, en lo que respecta a la protección del medio ambiente y la satisfacción laboral de los trabajadores, aumentando al mismo tiempo la rentabilidad. ¿Ya? Ahora, esta parte, el 6, ya son algunos casos que se han presentado, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí tenemos Guavirá, ¿no es cierto? Y otros ejemplos que los tenemos para ver cómo las empresas van desarrollando sus estrategias para desarrollar sus programas de responsabilidad, ¿no? Entonces voy a pedirles a ustedes que lo lean, esta parte, y la clase que vamos a tener la próxima, ustedes me puedan explicar y así ustedes van ganándose el puntaje correspondiente, ¿no? Ahí tenemos también el aprendizaje previo en la petrolera Shell, agricultores comprometidos con la responsabilidad social, la reacción de los cañeros sobre las certificaciones, que es lo que dicen. Bonsucro es una escuela, ¿no es cierto?, que también tiene, la zona debe ser para todos, la responsabilidad social es un deber ser con los trabajadores y las nuevas generaciones, etc. Ya toda esta parte me lo van a leer. Licenciado, Aquí hay dos fotitos, ¿no es cierto? Ahí está, por ejemplo, esta es una foto donde hemos salido con los alumnos de cuarto año, debe ser esto de hace unos 8 o 9 años atrás. ¿Ya? Ya, ¿quién me estaba hablando? licenciado, va a disculpar. Licenciado, ¿desde qué página tenemos que leer, licenciado? Sí, para poderles comunicar a los compañeros. Desde Guavirá, ¿ya? Ah, está bien, licenciado. Ya. Ahora quería hacerles una consulta antes de terminar esta clase. Hay un comunicado, una disposición de la decanatura del área, y donde participan prácticamente el director, el representante estudiantil y el representante de la asociación dentro lo que se llama el Consejo de Área. Seguramente han aprobado esta semana aniversario del área, ¿no? Toda la semana, donde va a haber diferentes tipos de actividades, etcétera, ¿no? Pero también muchos docentes dicen, no, pasaremos más clases, que nos autoricen para pasar clases virtuales. Entonces, en ese sentido, el director ha sacado que se pueden pasar estas clases virtuales,
pero también no es de manera obligatoria, todo en coordinación con el docente y los estudiantes, dice, ¿no? Entonces, si bien estamos pasando esto porque hemos coordinado con Pedro esta mañana, si no me equivoco, para poder pasar clases hasta ahora, porque a las 12 decían vamos a asistir a la sesión de honor, ¿no? Bueno, yo le dije, no había problema. Ahora la propuesta es el siguiente, es decir, podríamos pasar para no perder muchas clases, tener una pérdida de muchas clases. Yo les propongo que podríamos pasar mañana también a esta misma hora, ¿no? Porque el día miércoles yo tengo muchas actividades en el área. Entonces va a ser un poco difícil que pasemos clases en la hora que corresponda. Por eso yo quería adelantar el día de mañana a esta misma hora a las 8, eh, hablar sobre algo más, digamos. Uno, el caso de lo que ustedes van a leer y el otro aspecto sería un poco ya entrar al segundo tema, ¿no? Y no sé si ya tenemos la cantidad de estudiantes porque hay que armar grupos para el segundo tema, ¿ya? Para el segundo tema hay que armar grupitos. ¿Y cuántos éramos en el curso actualmente? Para decir, si son 50, yo creo que puede haber 10 grupos de 5, ¿no es cierto? Entonces, eso lo veremos hasta mañana, cuántos serán que se han escrito y con eso empezamos a trabajar. O finalmente ustedes ya van organizándose sus grupos, ¿no? Y tal vez mañana ya me lo dicen eso. Entonces, esa es la propuesta. Mañana podemos hacer porque el día miércoles va a ser un poco difícil, ¿ya? Incluso con los del cuarto A, mañana vamos a recuperar las dos clases, vamos a hacer, ¿ya? ¿Qué dicen? Hola, ¿qué es lo que dicen? O también no podemos pasar, ¿sí? ¿No es cierto? Por esto les digo, es ponernos de acuerdo. Tal vez no quieran pasar, entonces lo dejamos ahí y pasamos la próxima clase de manera presencial también. El licenciado, Ya dice mañana, dice Alex, mañana tenemos auxiliatura en la noche. ¿Auxiliatura de qué será? No sé. Pero no, por esto digo, no, yo no quiero perjudicarles también, ¿no? Vamos a hablar. Ahora, las clases presenciales no participan mucho, mira, o sea, han entrado 24, ahora solamente son 20. Ustedes deben ser 50 si quieren, ¿no? Pero ves, no han entrado ni casi ni la mitad. Entonces, ese es el problema también de las clases virtuales. Entran, ponen su nombre, está ahí, pero no participan, ¿no? Ahí están, escuchando nomás. A ver, vamos, ya va a terminar, estamos a 5, 7 minutos. el licenciado, buenas noches. El día de mañana y el día miércoles tenemos clases auxiliatura tanto de comercio y de finanzas. Eh, Licenciado, ¿será que tal vez el día jueves usted tiene tiempo, en la noche tal vez podríamos pasar eso? Tal vez yo podría coordinar con el curso si es que está de acuerdo o no, así para indicarle que solamente ya tal vez puede ser las clases presenciales como usted estaba indicando, licenciado. Ya, el día jueves es el 22, ¿no? 22 es, ¿no? Fecha, si no me equivoco. Y 22 es licenciado. Sí, el problema es que yo tengo una actividad familiar, o sea, ustedes saben que a veces se nos han ido varias familias, nuestras familias se fueron, ¿no? Entonces estamos haciendo una misa y es un poco difícil. Tal vez podría ser el día viernes, ¿qué les parece? El viernes. También, licenciado, está bien. Yo voy a considerar el número de participantes que tenemos en el grupo. Entonces, conforme a eso, yo voy a hacer la votación. Si es que están de acuerdo la mayoría, entonces yo le voy a comunicar, licenciado, de que Ya, vamos a pasar al día viernes a las 8. sí, el viernes sería entonces, ¿ya?
Sí, Sí, licenciado, como le digo, lo voy a llamar licenciado. ya, perfecto, y listo, gracias, Elías. Ya, Sí, entonces, licenciado, muy bien. ya, Miguel dice, ok, está bien, dice. Ya, está bien entonces, quedamos en eso, ¿ya? Perfecto, licenciado. Muchas gracias, más bien, Ya, licenciado, por comprendernos igualmente. a nosotros. Ya, chao, chao. Chao, chao, licenciado. Ya, hasta luego, jóvenes.